Hola, feliz día. Hola. Yo siempre deseo feliz día. Yo no sé cómo esté pasando el día la persona que nos esté escuchando, pero de todo corazón yo quisiera que por lo menos este ratico que pueda escuchar este podcast se le alegrara, se le entretuviera o como mínimo se le olvidara un poquito cualquier problema o cualquier dificultad por la que estuviera pasando. Es lo que deseo de todo corazón. Es que para mí esto de feliz día, buenos días, esas cosas siempre son saludos que demuestran la intención el deseo que tú tienes para con la persona que te está escuchando. Porque he conocido gente que te dice buenos días, serán para ti. Bueno, te estoy deseando buenos días, no estás haciendo un diagnóstico de tu día. Claro, no, o sea, lo mínimo y gracias y ya está. Sí, sí, lo de la gente que Ojalá, aunque dice sea, será sí. para ti, a menos que sea una broma de alguien que conoce, tiene que hacérselo ver. No, no, pero sé lo que dices y sé que hay gente que te contesta un saludo con el que tú vienes con la mejor intención o sea, que lo que te contesta con toda la amargura de su corazón, cuando tú en realidad no tienes probablemente culpa ni del 0,01% de lo malo que le esté pudiendo pasar en ese momento, pero bueno. Entonces, yo sí me reitero, a quien nos esté escuchando, que sea feliz día para nosotros y para ustedes. Y que sea también un feliz y de su agrado el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema polémico, sobre todo para nosotras que somos mujeres. Que se nos quedó en el tintero la última vez que nos vimos y decidimos que iba a ser el tema de hoy. Sí, y yo pienso que es un tema, y me voy a rectificar, que aunque nos toca a las mujeres directamente, porque vamos a hablar hoy de la maternidad o de la no maternidad, yo creo que también puede involucrar al sector masculino porque no podemos tener hijos solas. Sí, efectivamente. Es verdad que se relaciona tradicionalmente con las mujeres porque a lo mejor estamos equivocadas de nuevo. Nosotros siempre estamos aquí un poco sesgadas por nuestra propia vivencia. Pero está muy raro que estemos equivocadas porque es como siempre se ha puesto el rol de la maternidad como responsabilidad de la mujer. Incluso si me voy muy atrás, en matrimonios donde había problemas de infertilidad, mucho antes de que se pudiera diagnosticar quién era el que tenía problemas de infertilidad, el problema era la mujer. Yo creo que porque como al final nosotras somos las que lo llevamos en el vientre, o sea, Sí, obligatoriamente parte de la nuestro maquinaria la cuerpo. ponemos nosotros, entonces se entiende que si la maquinaria está jodida somos nosotras. Como también si la maquinaria está envejecida, el problema, que, o sea, que no nazca un bebé sano porque la maquinaria está envejecida, es responsabilidad nuestra pues dejar que se envejeciera y entonces por eso es que a nosotros a las que se nos atosiga, bueno, cuando lo vas a tener, porque no lo vas a tener. Se te pasa el arroz, que es una frase como que, bueno, ¿dónde cocino yo el arroz que se me va a pasar? O Lo sea, de que se te pasa el arroz siempre me ha resultado curioso, como muchas esas frases, porque ¿qué tiene que ver exactamente? O sea, ¿qué tiene que ver el arroz yo me imagino que es que como cualquier cosa, le dijeron un alimento como pudieron decirse te queme pollo, pero imagino que es como que el arroz tiene que tener un punto en el que ya a partir de ahí Ah, no es comestible, ya ya. no es, No tiene ¿sabes? que ver con el arroz en sí, sino con el hecho de Del que, punto de cocción, ¿entiendes? ya, Se de te que se pasa te el pasa. arroz, quiere decir Sí. que se te va a echar a perder, que se te va a cocinar demasiado el arroz. Normalmente lo que hace es que se seca. Sí, pero eso de se te pasa el arroz desde aquí, de España o en Cuba también se decía. Yo no creo que en Cuba se dijera se te pasa el arroz. Yo me acuerdo en Cuba creo que era en Cuba que se decía que te vas a quedar para vestir santo. Pero eso Sí, era, pero eso era más para cuando no tenías pareja. exactamente, si no te casabas. Yo no recuerdo que hubiese una frase y si alguien la conoce y nos alumbra y la puede poner en los comentarios, una frase así para mujeres que no tuvieran hijos. Ujú. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, o sea, se asocia siempre el tema de la maternidad con la mujer porque es quien gesta y quien da luz, pero a veces tiene mucho que ver con no encontrar la pareja adecuada o que la pareja que tienes sea la que tenga problemas de fertilidad, porque eh, no podemos, los hijos hasta ahora, excepto la Virgen María, volvemos a hablar de la Virgen María. Y aquí dudamos del cuento que nos han hecho, pero bueno. Sí, ya en otro capítulo hablamos de la Virgen María y no recuerdo en cuál específicamente, pero hablamos de los genitales de la Virgen María.
los mencionamos y volvemos a hablar, excepto ella, que es el único caso supuestamente documentado en la historia de que procreó por obra y gracia divina. El resto necesitamos espermatozoides. Y aún así tampoco fue producción independiente. No, porque fue con el Espíritu Santo. Claro, O sea, que exactamente. vino, José no lo ha superado, sin embargo, que ella haya tenido a Jesús con el Espíritu Santo, José se lo ha sacado, se lo sacó en varias ocasiones en la historia, cuando ella quiso comprarle zapatos a Jesús, José le decía, uno que se lo compré del Espíritu Santo, ¿no? Sin intenciones de ofender a nadie que sea religioso y que esté viendo este capítulo, ¿vale? Todo desde la broma y el humor sano. Pero sí que necesitamos hasta ahora, la ciencia que va muy adelantada, en la cual tú puedes tener hijos independientemente, pero no sola. O sea, tu cuerpo todavía, como mujer, nuestro cuerpo no es capaz de autoprocrear, que salga así solo todas las células necesarias. Todavía seguimos necesitando un espermatozoide que hasta el momento que sepamos, hasta el día de hoy, estamos grabando este podcast en febrero del año 2026, todavía no ha salido el primer bebé in vitro totalmente natural por parte de una mujer. O sea, siempre necesitamos al hombre, aunque sea un donante anónimo. Pero por poner la maquinaria, primero se responsabiliza de tomar la decisión, porque ¿qué pasa? Si no tienes la pareja, eres producto, o sea, eres receptor de pena. Ay, qué pena, no tienes pareja, pobrecita. No has podido tener hijos porque no tienes pareja. Y si tienes pareja y no tienes hijos, entonces es de rabia. De rabia ahí con un poco de incredulidad. Pero ¿cómo que si ya tienes todo lo que necesitas para hacerlo, cómo es que no lo tienes? Bueno, aquí estamos hablando de dos mujeres en edad todavía, bueno, una de ellas en edad semifértil, que soy yo, pero todavía no conozco, o sea, en edad reproductiva que no tenemos hijos. O sea, todo este podcast va a partir de la opinión y la experiencia de dos mujeres que no son madres. Y entonces, partiendo de ahí, yo que tomé la decisión ya hace años de no tenerlos, o sea, yo no voy a ser madre. Y Lali, que hasta el conocimiento que tengo, está todavía ahí. Que puede ser o puede no ser. Puede ser o no puede ser, pero no ha cerrado esa puerta. O sea, por ahí, por esa puerta todavía entra la luz. A mí el útero se me secó, que es el título de este capítulo, y por supuesto es una broma. Yo que sepa, el útero lo tengo en pleno funcionamiento, pero sí decidí que no voy a ser madre, y es una decisión que comparto con mi pareja, con la que llevo 15 años de relación. O sea que es una decisión bien pensada, bien tomada, y a la que al día de hoy no me arrepiento, ya en mis 40, y no creo que me arrepentiré nunca. Y el día que lo haga, prefiero siempre arrepentirme de no haberlo tenido y no tenerlo, que arrepentirme de haberlo tenido sin quererlo. Uh-huh. Y yo pienso que eso también es muy importante. Y que es válido que las mujeres decidan no tener hijos, como también es válido que un hombre decida que no los quiere tener. En este caso, yo y mi pareja, los dos coincidimos en que no queríamos ser padres, pero pasa en parejas en que uno de los dos es el que no quiere, y pues se recibe presión por la otra parte, o que puede ser el desenlace también de la pareja. Sí, claro, en ese sentido es una pena, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden romper una relación, y cuando consigues quizás lo más difícil, así mirándolo desde una óptica holística, ¿no? Consigues encontrar la compatibilidad, una serie de proyectos de futuro en común que sean compatibles, porque hay muchos proyectos futuros que pueden romper una relación, y entonces que tal vez que ese específicamente sea el punto de ruptura, es una pena, entre otras cosas, porque la persona esté muy, muy, muy segura, siempre está como en aquello de... Pero ¿qué tan segura estás? Porque imagínate, no se me invento, que uno de los dos quiera y el otro diga, sí, pero yo no estoy tan seguro. No es un no rotundo. Uh-huh. Entonces pasa el tiempo, porque la puerta no se cerró. No es, no quiero tener hijos, así que estamos en puntos opuestos. Sino, bueno, es que no lo tengo tan claro. Y en lo que el tiempo va pasando, vas construyendo más esa relación, se va solidificando por una parte, pero por otra, que ese sea el punto de ruptura. Y pasa muchísimo. Sí. Yo conozco gente a la que le ha pasado. Yo también opino que la maternidad, como muchas otras cosas en la sociedad, se ha romantizado,
y se ha convertido a veces en una de las metas obligatorias en el ciclo de la vida de los seres humanos. Maternidad y voy a decir paternidad asumiendo madre y padre. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, ya está muy preestablecido y por suerte cada vez se va relajando un poco, pero todavía hablo de la reciente década en la que se concibe que tú naces, te desarrollas, tienes que, cuando eres adulto, encontrar una pareja, casi siempre una pareja heterosexual, o sea, todos estos conceptos de familia y todos estos conceptos de procreación y el desarrollo humano se tienen concebido desde el punto de vista de la pareja heterosexual. No, y la homosexual también, porque ya lo de naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres, puede aplicar a la homosexual también. Sí, pero las exigencias, yo no creo que a una pareja homosexual claro, se le exija tener hijos. Incluso no se espera de ellos que lo tengan. Creo que más bien sorprende cuando los van a tener. Pero que la sociedad le exija a una pareja heterosexual que se casa o cuando ya llevas mucho tiempo con tu pareja a cierta edad y se le empieza a preguntar, porque esto creo que lo dejamos en el capítulo anterior, que íbamos a retomar este tema de la parte de la pregunta, ¿y los hijos para cuándo? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y ustedes no tienen hijos? Y esta pregunta va pasando por diferentes etapas en la que primero es como la intención porque es lo que toca a la edad que tienen y en el tiempo que llevan de relación. Y ya después es como una duda o como un reproche de, oye, pero ustedes que llevan tanto tiempo y que ya tienen una edad, ustedes no van a tener hijos. Y algo que me parece súper horrible muchas veces y que sí me molesta, porque a mí que me pregunten sinceramente si voy a tener hijos o no, ya con la costumbre y del tiempo en que llevan haciéndome la pregunta, simplemente yo les respondo que no y ya está. A mí un argumento que me molesta y que yo pienso que también está muy normalizado es ¿y quién te va a cuidar en la vejez? O sea, mucha gente que pregunta o se cuestiona está pensando en qué va a pasar con esta persona que no va a tener hijos cuando sea viejo, como si obligatoriamente ya pusiéramos en el rol de los hijos el cuidado de la persona en la vejez. Y es como, ¿y quién te va a cuidar en la vejez? ¿Y qué vas a hacer cuando te enfermes y estés viejo? Y yo pienso que aparte de que eso le pone una carga de culpa a la descendencia y una preocupación innecesaria a la persona que decide no tener hijos, no es totalmente cierto y voy a hablar no en general desde mi propia experiencia. O sea, yo por la decisión que tomé de emigrar, llevo muchos años sin ver a mi madre, sin estar a su lado. Y ahora mismo, si mi madre se enfermara mañana, yo no puedo cuidar a mi madre, porque la distancia no me lo permite. Mi madre se ha enfermado y yo no he estado ahí para cuidarla. Es verdad que no es una anciana, no es una persona dependiente, pero mi padre, por ejemplo, que falleció de cáncer hace unos meses, yo no estuve ahí para cuidar a mi padre en su enfermedad. Entonces, el haber aspirado o el haber pensado que yo era la persona que tenía que encargarme de su vejez o de su cuidado a cierto tiempo, quizás puso unas expectativas en él. No sé si fue su caso, nunca hablamos de eso mi padre y yo, no creo, pero la sociedad quizás sí lo esperaba. Bueno, él está enfermo y su hija está en otro país. Yo no podía viajar a estar con él y en mí quizás hubiese implantado una culpa que a día de hoy lo digo, no la tengo, porque no estuve ahí para cuidar a mi padre. Y yo pienso que es porque yo siempre he creído muy en el fondo de que el rol del padre es preparar a esos hijos para la vida, darle todas las herramientas necesarias, el amor y el cariño y la educación necesaria para que sea un adulto funcional y salga a la sociedad. Y los hijos deben retribuir ese cariño, pero no debe ser una obligación de que el cuidado de ese padre en la vejez es de sus hijos, porque tú nunca sabes las circunstancias. O sea, si tú estás ahí, lo puedes hacer perfecto, pero si por lo que sea en la vida no estás, yo pienso que es muy peligroso señalar o poner el dedo o poner la culpa y esperar que esa sea o sea, que ese sea el rol de un hijo desde que tú lo estás concibiendo, es algo tremendamente egoísta. Sí, yo creo que realmente las personas que te dicen ese tipo de cosas, de quién te va a cuidar en la vejez, entre otras cosas, están buscando manipulación, ¿no? Como
cosas que nos pueden preocupar a todos los seres humanos, pues tener a alguien que se encargue de nosotros cuando no nos podemos valer por nosotros mismos. Y entonces esa responsabilidad de forma natural, orgánica, como recae sobre los hijos, pues déjame tirarle por aquí que seguramente si le toco esta tecla, que además es gracioso porque si en 30 y pico de años, ¿cuántas personas no te pueden haber dicho eso? Ah, pues mira, no había pensado. Ahora que lo dices, creo que me voy a poner ahora mismo a ser un hijo porque no había pensado que Claro, o nadie me iba a sea, cuidar. es muy, y te digo, es muy delicado porque no es una verdad absoluta. Y ya hablamos en otro capítulo de verdades difíciles de aceptar. Y es que tú nunca sabes las consecuencias. Hay padres que pierden a sus hijos en el camino de la vida. O sea, hay padres que sus hijos pasan por enfermedades, tienen un accidente, esos hijos se mueren. Entonces, ¿qué pasa con esos padres? ¿Quién los va a cuidar en la vejez? Y tuvieron sus hijos. Sí. Y quizás los tuvieron en su momento pensando en que ya tengo asegurada la continuidad, ya tengo asegurado Sí. quién me va a cuidar en la vejez. Y no es así. Entonces, que esa sea la única o la principal función por la que tú tienes que tener un hijo, en primero creo que es irreal, creo que es injusto y creo que es una expectativa que pone un peso y una culpa en ambos extremos innecesaria totalmente. Y conozco más de una persona que en estos momentos no está cerca de su padre o su madre para cuidarlos. Y quizás lo que hace es que, bueno, le paga a alguien, o hay países que tienen las instituciones adecuadas, que es lo que debería suceder. O sea, tú eres una persona que si has tenido una vida útil, has trabajado, te has preparado para tu vejez, tienes una pensión, pues los países ponen a tu disposición una serie de recursos que incluso los hijos pueden ser un apoyo, pero no tienen por qué necesariamente ser la única alternativa de cuidado para una persona mayor. Y me estoy pensando también, sobre todo porque ya los hijos muchas veces cuando sus padres son muy mayores, tienen familia y tienen hijos y tienen esposos y ya tienen otro rol también, otras necesidades, otras responsabilidades en la sociedad, que pensar que lo único que tú puedes hacer, y esto es motivo de guerra entre hermanos, de yo dejé mi vida por cuidar a mamá. Nadie te pidió que tú dejaras tu vida por cuidar a mamá. ¿Quisiste cuidar a mamá? Bien, no me lo puedes reprochar a mí, ni se lo puedes reprochar a nadie. O sea, yo pienso que los cuidados deberían ser algo que sea compartido, quien pueda estar físicamente por el contexto está, y quien no, a lo mejor lo que le va a tocar es apoyar o económicamente o emocionalmente o lo que sea. Y a mí realmente ese motivo de por qué tienes que tener un hijo cuando me lo dicen sí me disgusta mucho. El resto no, el resto de que, ay, pero los hijos son una alegría, o los hijos es el cariño más grande del mundo, yo eso lo puedo entender. Eso te resbala un poco más. Claro, Puedes porque es la lidiar con eso. experiencia personal de cada quien, y yo entiendo que alguien me lo puede decir desde su genuina experiencia de que ha sido maravilloso para él o para ella tener un hijo, y mira, tenlo porque te vas a perder un montón de experiencias que yo ahora mismo y durante muchos años no he tenido la necesidad, no he sentido la necesidad de tenerla. O sea, que es lo que yo digo, o sea, lo que funciona para ti no tiene por qué funcionar para mí. Y no soy una persona rara en el mundo, porque además esto mucha gente, y en mi entorno tengo más gente que no tiene hijos de que las que sí lo tiene. Pero esa sí me molesta mucho. El que quién va a cuidar, quién te va a cuidar en la vejez. Qué feo eso, qué egoísta, qué manipulador y muy mal. Eso no lo digan. El objetivo de tener hijos es la continuidad de la especie. Ese es el único objetivo de tener hijos. Aplica para nosotros y aplica para todos Sí, los animales. demás. Y lo que pasa es que para nosotros específicamente, como especie dominante que somos, hay una responsabilidad también, porque difícilmente una leona que no quería tener un leoncito puede tener a un leoncito que pueda provocar la extinción de los leones. Sin embargo, cuando una persona no está preparada para tener hijos, y esto es una paranoia mía muy personal, que es la que durante muchos años me ha tenido ahí como en la cuerda floja, puede traer al mundo a un ser pensante que, si no hace las cosas de forma adecuada, puede traer un monstruo. Sí. O sea, Hitler tenía madre, Fidel Castro tenía madre. Franco tuvo madre, Mussolini tuvo madre, Sí. Maduro tuvo madre. Entonces, no estoy diciendo que todas estas personas hayan terminado cogiendo el camino que cogieron por culpa de sus madres, no quiero poner ese peso sobre las madres, pero la realidad es que si traemos al mundo personas que no reciben los cuidados adecuados, sí podemos crear monstruos. Charles Manson, por ejemplo, que
tampoco, no quiero de nuevo poner la responsabilidad sobre la madre, pero sí, históricamente se ha hablado de las carencias afectivas que tenía este muchachito. Vamos a decir padres. Padres porque Sí. vamos a poner la responsabilidad en ambos. Porque Sí. yo pienso que la crianza, incluso cuando los padres pueden estar hasta separados, la responsabilidad de la crianza debe recaer en ambos. Incluso con una buena crianza hay personas que terminan desviándose. Sí, sí. Pero si tú quieres tener un hijo o una hija y lo tienes, y lo cuidas y lo educas y le das todo el amor del mundo, bla, 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 y la cosa no sale bien y terminas trayendo un ser humano disfuncional, imagínate tú si todo eso pasa si tú no quieres tenerlo. Claro. Si traes a una persona, y a veces las consecuencias de traer al mundo a una persona que no quieres, por tanto no cuidas bien, por tanto creas un ser humano disfuncional, no son tan a gran escala, nivel Charles Manson, pero sí pueden ser a nivel pequeña escala de creas una persona que no le das el amor correcto, y esa persona, como no recibe un amor adecuado, no sabe cómo amar correctamente, y luego tiene a su vez familia a la que tampoco sabe querer, y tiene parejas a la que tampoco sabe querer. Queremos como nos enseñan a querer. Claro. Entonces, sí hay responsabilidades cuando tienes hijos que no querías tener, porque entonces no eres una buena madre, un buen padre, transmites patrones de conducta inadecuados y puedes crear una larga cadena de personas disfuncionales que pueden llevar, esto ya es probablemente en el extremo de la paranoia, pero pueden llegar a la extinción de la especie. A veces yo, cuando soy muy consumidora de ciencia ficción y fantasía y estas cosas, entonces la ciencia ficción le gusta mucho especular sobre el fin de la especie humana, catástrofes nucleares. Y entonces casi todos este tipo de libros que tratan este tema, o de series o películas, te dejan ahí como el mensajito aquí pequeñito de vale la pena que no se extinga la especie humana, vale la pena la continuidad de la especie humana, porque tenemos muchos vicios, tenemos mucho egoísmo, casi todas estas series y películas van de momentos egoístas en los que estamos defendiendo a nuestro grupito chiquitico contra otras personas que están haciendo lo mismo del otro lado y son los enemigos, pero los buenos son los que cuentan la historia. Entonces tenemos muchas cosas malas como seres pensantes que somos, que si partimos de que todas estas cosas malas las tenemos a pesar de que nuestros padres nos pueden haber querido o no, imagínate tú si no nos quieren. Entonces ha llegado el momento de que rompamos el ciclo. Ahora mismo no tenemos una crisis de continuidad de especie. Si 27 millones de mujeres y hombres deciden no reproducirse, no se va a extinguir la especie porque no tenemos carencia. Exacto. Luego más adelante hay que ver si hace falta o no hace falta. Entonces, si no tienes que cumplir ese rol principal, que es de la continuidad de la especie, es una decisión muy personal. Ya no es un problema nacional, no es como en otras series y películas de fantasía en la que hay crisis de fertilidad y no se está reproduciendo. Bueno, ya tu embarazo es un problema nacional porque no tenemos suficientes personas. No es el caso. Entonces, Sí, o como sucedía en las monarquías de antaño, que te casabas y lo que se esperaba era que de ahí naciera un heredero. Exactamente. ¿Entiendes? Sí. Y tu útero y tu vientre y tu gestación sí era un problema del reino. O sea, Sí, en la serie Isabel de televisión española, que me gusta mucho, cuando el rey Fernando, que era como que muy activo sexualmente, y entonces como que en un momento muy determinado utiliza la frase de que sus problemas conyugales, que sí, tenía como problemas conyugales con su mujer porque Isabel estaba un poco celosa, y decía que aquí se fornica por seguridad nacional. sí, definitivamente. Y yo pienso que tú has dicho algo y yo creo que es la clave de este capítulo, que es que la maternidad debería ser una elección personal. Exacto. O sea, en la sociedad de hoy que no necesitamos bueno, nosotros que no tenemos a lo mejor acumulado grandes riquezas, a lo mejor no estamos hablando y la gente que tiene imperios, Elon Musk quizá tiene tantos hijos porque quiere la continuidad de su imperio. Pero bueno, la gente común y corriente que se levanta todos los días y entra a trabajar a las 9, en el grupo en el que estamos, no tiene ese problema de continuidad de especies o de asegurar un heredero. Y entonces yo pienso que la maternidad es una elección, tiene que ser y se debería normalizar en que es una elección muy personal. Sí. Ni para complacer a tus padres, ni por la presión del grupo, ni porque todas mis amigas tienen hijos y yo no tengo. Y sobre todo que no se debería acuñar ni estandarizar esta frase de la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer, o no hay nada más maravilloso que ser madre.
Sí, es que todas estas frases que son muy invasivas además porque estás haciendo universal tu experiencia personal. Claro. Tendrías lo mejor que le puede pasar a una mujer. Bueno, pues será a ti. Tú no sabes las cosas que me han pasado a mí. Bueno, tener hijos es lo mejor que le puede pasar a la madre que quiso tener hijos. O sea, yo entiendo y no estamos demonizando a nadie que quiera tener hijos, a nadie que la maternidad sea lo mejor que le haya pasado, pero es una experiencia que es individual, no es generalizar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo decidí no tener hijos, no ni porque fuera a traer a alguien a un planeta que está hecho mierda, ni por ninguna causa filosófica. Yo simplemente no siento que quiero ser madre. Tan simple como no siento que quiera comerme un tomate. O sea, es tan reductivo como eso. No hay una gran teoría, ni lo estoy haciendo por ir en contra de ninguna corriente o a favor de ninguna corriente. Simplemente un buen día, incluso después de haberlo intentado brevemente, de, ay, sí, mira, vamos a ser padres, un buen día dije, creo que no. Mi pareja dijo, si tú no quieres, yo tampoco quiero, porque me interesa tener hijos si es contigo, si no es contigo no los voy a tener, si tú no quieres, pues no los tenemos. Nos hemos mantenido por más de una década en esa decisión. Y yo veo madres con niños, gente a mi alrededor, amigas que han tenido hijos, ha habido nacimientos en mi familia. Adoro a mi sobrino, adoro a los hijos de mis amigas y las veo y no siento eso que se supone que yo tendría que sentir, ese instinto materno, ese yo quiero tener un niño, el nido. No me imagino, no sueño con que somos mi marido y yo andamos caminando con un cochecito. No me inspira y yo sé que eso a gente que le pasa y desgraciadamente a gente que no los puede tener. Y ahí sí sería muy triste que alguien le diga a una persona que no puede tener hijos, hey, tú no tienes hijos, no has tenido hijos, ¿por qué no tienes hijos? Y que la respuesta sea, mira, es que yo no tengo problemas para concebir, o tengo una enfermedad, o no he podido. O sea, gente que se gasta miles y miles de dólares, euros, lo que sea, en tratar de conseguir tener un embarazo por in vitro y no lo tiene. Y entonces imagina tú llegar a esa persona y hacerle esa pregunta. Oye, ¿no tienen hijos? ¿Y por qué no tienes hijos? Porque a mí no me importaría porque no los quiero tener. Y mi respuesta es tan clara y tan directa y no me importa decirle no tengo hijos porque no quiero. Pero las veces que uno se la pregunta a personas que quizás estén pasando por un proceso muy doloroso por el cual no han podido tener hijos y que tú le hagas esa pregunta, yo pienso que es devastador. Claro, puede también que alguien haya tenido y que lo haya perdido. Que lo haya perdido. O sea, esas son de las cosas que si... ¿por qué las preguntas? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de saber por qué alguien no ha tenido una descendencia? Es uno de los temas más delicados a lo mejor que Primero piensa por qué tú haces esa pregunta. ¿Qué ganas con que te digan si tengo un hijo o no voy a tener, si estoy planeando salir embarazada? ¿Qué vas a ganar? Porque a veces preguntamos cosas que, ¿por qué las preguntas? O sea, ¿qué necesidad? ¿De dónde nace tu curiosidad? Fíjate, lo mío también puede ser un poco exagerado, ¿no? De cuidar, no equivocarme con eso. Pero yo tengo personas, amigas, gente cercana a mí, que ya yo sé de antemano que sí que quieren ser madres, porque sí que me lo han dicho, y están, por ejemplo, en una relación estable, y yo sé que todas sus circunstancias son favorables para que lo tengan. Y yo me cuido mucho de sacar el tema, porque no sé si, por ejemplo, si lo están intentando a lo mejor y no está funcionando, y esa persona ahora mismo tiene una carga muy grande, porque quiere tenerlos, pero no lo consigue, y entonces, y la obsesión de no poder tenerlos hace que no los tenga. Entonces, es como, y cuando sale así el tema, que está como todo, la conversación se dirige hacia ahí, me dejo llevar un poco, si saca el tema y ahí sí, porque genuinamente me interesa, con estas personas específicamente, me interesa saberlo, porque sé que lo quieren, sé que es una cosa muy importante para ellos y entonces, ¿qué pasa con mis amigos? ¿No? Ya esto desde la preocupación genuina de qué pasa con mis amigos que sé que quieren ser padres y no lo están siendo, pero no me atrevo porque no sé si estoy entrando en un terreno muy delicado para ellos. Claro, es que lo hemos hablado en diversos capítulos con varios temas, o sea, no sabes cuál es el proceso que esté pasando la otra persona,
y cuán invasiva puede ser una pregunta que para ti puede ser muy inocente, porque esto al final es algo que se repite. A ti te resuelve el mambo de chisme. Claro, ¿y ustedes cómo se van a casar? ¿Y ustedes ya se casaron? Lo mismo, o sea, a lo mejor es esa persona que está en una relación estable y la otra persona no se quiere casar. Sí. Se lo ha dicho, se lo ha manifestado. Y hay una que está esperando que se la arrodillen y le den el anillo y la pareja simplemente le ha dicho que con ella no se va a casar. Entonces tú haces esta pregunta y abres una herida o metes el dedo en la llaga que no se ha cicatrizado. Lo mismo cuando preguntas por estos temas que son de decisión personal. Tenerlos o no tenerlos. No vamos a entrar en cuestionamiento de las personas que una vez que lo tienen se arrepienten y a lo mejor no lo dicen. Hablamos algo relacionado con esto en un capítulo en el que hablamos de verdades duras de aceptar y es la gente que, bueno, que está en el otro lado, que lo decidió tener o lo tuvo por lo que sea y se dio cuenta de que no estaba preparada o no era su deseo y siempre pierdo la palabra demonizamos la palabra, demonizamos a las mujeres sobre todo, volvemos a eso porque es a la que tradicionalmente se le ha encargado el rol de cuidar y maternar. Pero pasa mucho con padres, porque él es mucho más fácil. O sea, un padre puede decidir cuando nace un hijo abandonarlo porque no tiene que darle el pecho. O sea, el instinto de supervivencia del masculino al femenino es diferente. O sea, el niño necesita literalmente, usando la palabra literal, a la madre para sobrevivir en los primeros días, más que al padre. Sí, lo necesita. Un tema fisiológico básico de Pero alimentación. claro, lo necesita. Otra cosa es que, bueno, si hay otros cuidados, la ciencia que ha avanzado, etcétera, un niño puede sobrevivir aun cuando la madre se muere durante el parto. Pero fisiológicamente es la palabra adecuada. Un recién nacido necesita a la madre por los motivos que necesita de alimentación, de protección, de incluso hasta de las hormonas que respira cuando está en contacto en piel y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando no está en ti, no lo sientes, no, como me pasa a mí? O sea, yo no tengo ese instinto del que se habla y pienso que no debería ser un problema para las personas, miles, creo que millones en el mundo que tampoco lo tienen. Y sabe yo cuántas han tenido que tener hijos bajo la presión sin quererlo y eso me entristece muchísimo. Genuinamente me da tristeza saber que hay gente que tuvo que tener hijos sin quererlos tener y pueden ser excelentes madres, porque luego una cosa es no querer algo, sin embargo ser responsable de eso que tienes. Pero que en sí viven una vida de frustración porque eso no era lo que querían para su vida. Y que es de las pocas cosas en la vida de la que cuesta mucho trabajo arrepentirse, porque estudias una carrera que no te gusta y son un montón de años que botaste ahí por gusto porque al final no los vas a utilizar. Pero siempre puedes estudiar otra, o trabajar otra, o no ejercerla, o trabajar en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ni siquiera con el terreno de mundo de educación superior. Siempre está esa opción, pero ¿qué vas a hacer si te arrepientes de tener un niño? O sea... Y además que no es aceptado. O sea, a día de hoy no es aceptado que tú digas, mira, yo tuve mi hijo, pero en realidad después me arrepentí. Incluso lo estoy criando, lo estoy dando todo. Lo llevo a la escuela, tiene todas sus vacunas, tiene techo, comida y ropa. No, sí. O sea, hablándolo así en términos bien simples. Pero sin embargo, no lo quiero, no era lo que yo quería. O sea, esa persona... es lapidario lo que le puede pasar. Y hay personas que te dicen, y no sé si esto lo están diciendo para no entrar en un conflicto con ellos mismos, si lo digo en voz alta lo hago real y no quiero decirlo, pero hay personas que te dicen, lo quiero, lo amo, lo adoro, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero si yo pudiera virar atrás, no lo tendría. O sea, ¿cuán cerca está eso de me arrepiento? Exactamente. Primero, nunca vamos a saber probablemente la verdad que hay detrás de lo quiero, lo amo, lo adoro, porque a lo mejor estás diciendo eso porque si dices otra cosa te sientes muy mal y no quieres sentirte mal, pero vamos a suponer que sí, que no estás diciendo mentira y que realmente lo quieres, lo amas y lo adoras. El hecho de que si pudiera volver atrás no lo tendría. Y hace un rato decías una cosa que era interesante, que es de, no, que tú nunca no lo echaste de menos porque tú no te veías caminando con un cochecito y no sé qué. Y hay gente que hace eso, hay gente que dice, quiero ser madre porque me veo caminando con un cochecito. Me veo cantando una canción en lo que se queda dormido. Intenta verte
llorando en lo que estás intentando que se quede dormido y no se duerme. Cuando está enfermo y estás en la madrugada entera tratando de bajarle la fiebre. E intenta verte en ese primer catarro que tiene, que todavía como no sabe soplarse la nariz, tienes miedo que se vaya a ahogar porque no sabes cómo ayudarlo. O sea, intenta verte en esos escenarios negativos porque eso ayuda mucho a que sientas si realmente estás preparado para eso. Yo cuando te decía que siempre estaba un poco en la cuerda floja, en esta parte de pensar la responsabilidad que tenía de criar a un ser pensante. Ya, esto puede ser, yo siempre le doy demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? Pero a lo mejor no hay que ponerse tan profundo, pero es que para mí era eso, para mí sí, la parte bonita es la de... La romántica. Sí. Nunca mejor dicho, es romantizar. O sea, tú solo Sí. piensas a veces cuando hay ciertos escenarios, piensas en lo positivo. Porque tampoco nadie te habla del negativo. O sea, lo mismo pasa con el embarazo qué bonito es, y la embarazada con su vestido y todo así, el cuidado que hay alrededor de la embarazada. Y los 3 vómitos antes de las 10 de la mañana. Y la inflamación, y bueno, las cosas que sabrán las embarazadas, porque yo nunca lo he estado. Pero igual, estar embarazada y no querer estarlo debe ser sentir que tienes un alien dentro de tu cuerpo. Sí, no, realmente el tema del embarazo, yo creo que en eso sí, aunque no hayamos pasado por eso, casi todas las mujeres estamos de acuerdo, a ver si avanzamos ya la ciencia, porque el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, ahí sí no hay Sufre. inclusividad, el trauma que sufre, la transformación que sufre, es una cosa terrible, o sea, no se clasifica como enfermedad. Yo qué sé por qué, quizás por no demonizar el embarazo, pero sí, ya he tenido fiebres menos peligrosas que un embarazo. De hecho, la mortalidad materna ha disminuido gracias al avance de la ciencia y todo lo que se hace hoy, pero cuando las mujeres parían ahí a la orilla de la cama o a la orilla de un río, o sea, era una cantidad espeluznante de mujeres que morían o que simplemente también, o sea, esto de vamos a salvar al hijo y la tasajeaban a la mujer, la picoteaban, porque Sí. simplemente era un vientre, era la carne a la que había que sacarle algo. Cuántas mujeres no quedaron después con secuelas de los partos a la hora del forcejeo, de sacarle mal el niño, Las traumas de primeras útero. antes de la cesárea, porque la cesárea realmente es una solución que se encuentra a bueno, voy a decir un parto, pero es lo contrario a un parto, que no es exitoso. Un parto que no es exitoso, pues a día de hoy puede terminar en cesárea, pero antes de eso... Las mujeres se morían. Te morías, ya está, exactamente. con el niño dentro que no y pudo ya, salir. y ya que te está morías. muerta, vamos a picar ahí para sacarlo. Para ver qué hay, claro. Sí. Incluso las primeras cesáreas, además, que se hacían sin la adecuada esterilización y tal, y morían muchas mujeres por la mala manipulación. O sea, parir, el acto de dar a luz puede ser un acto muy sagrado, muy simbólicamente estás trayendo vida, pero desde el punto de vista clínico y médico es una de las intervenciones más arriesgadas. O sea, yo creo que la cesárea creo que son 8 capas de piel que te tienen que cortar y luego Sí. la recuperación es una herida grandísima. Luego si tienes parto natural, o sea, todo el sufrimiento que ocurre en tu cuerpo, el hinchazamiento de las caderas, cuando te hacen la episiotomía, que es que te rajan literalmente tu vagina para que el niño nazca. O sea, la naturaleza creo que con el ser humano no sé qué hizo porque complicó un poco el tema de nacer, o sea... En general, yo creo que por suerte nos dieron el dominio del planeta, porque por lo demás nos llevó un poco recio, o sea, no nos dieron alas, traer a una criatura al mundo es súper difícil, y lo otro, muchísimas especies sobreviven, la madre se puede pirar al segundo y Sí, sobreviven. o sea, la mayoría. Y un niño no sobrevive, yo creo que el primer año entero o puede que más sin Yo creo que asistencia. más. Yo creo que más. O sea, no hay ningún niño que pueda, incluso ya si se No, alimenta definitivamente solo, más, exactamente. ya si se alimenta solo, un niño de 2 años que puede comer solo, que Sí. puede decir cuando quiere hacer pipi caca, tú no lo puedes dejar solo. Quizás a los 5 años es que pueden empezar a sobrevivir Es solos, posible. pero antes Yo a de mi los 5. sobrino solo con 6 años no lo veo sobreviviendo. Sí, pero bueno, no lo veo sobreviviendo en un mundo donde hay coches, donde Sí. hay... Pero a lo mejor con 5 años un niño En la selva. En la selva sí que sobrevive. Vale. Pero es verdad, sí, 4 años, 3 tengo mis dudas y menos de 3 seguro que no. No, es que además no está desarrollado. Creo que a partir de 5 porque ya se te desarrollaron las habilidades, por ejemplo, el agarre, porque hay muchas cosas que son puramente de supervivencia. O sea, un niño que no pueda subirse una mata a coger un fruto, un niño que no puede enfrentarse a un depredador, o sea,
hablando de lo que es la naturaleza dura y pura. Sí. Y además hicieron que el parto, habrá una cantidad de mujeres que como dicen, "Ah, yo escupí al niño", pero la mayoría necesita asistencia, Sí, no creo que porque sea no la dilata lo mayoría. suficiente, cuántas cesáreas no hay que hacer, planificar el parto, porque ya lleva una cantidad de semanas que no es normal que esté dentro de tu cuerpo, se hace caca el niño. Y sin embargo, la mayoría de las especies, las que ponen huevos, bueno, Ya, no, esas son las esas aventajadas. son las, y luego están que tú ves que un caballo, o sea, los equinos, Sí, dentro de los mismos mamíferos. sí, o sea, saca, siguen caminando la madre y a la hora ya la criatura está correteando por el potrero, o sea, Sí. y a nosotras nos hizo de verdad bastante incómoda la Toda, situación. toda esta parte de que hemos hablado ahora de lo difícil que es que una mujer se enfrente al parto, o bueno, al nacimiento, porque si es una cesárea, no es un parto, y es sumamente complicado y estamos hablando solamente de los meses antes de nacer, o sea, estamos hablando de -9 meses antes de ser madre. Entonces, son cosas que es verdad que si la gente los piensa y los piensa de esta forma tan fría de la que tú y yo lo hemos comentado, ahí sí nos distinguimos porque nadie quiere hacerlo, Claro. pero igual son cosas en las que hay que pensar, no solamente en qué bonito es el proceso, qué bonito es el gender reveal y qué bonito es luego cuando está tranquilo, cuando está bien y cuando todo va No, y que, perfecto. qué bueno que la gente no piensa en eso y lo sigue teniendo y que una vez que pasa por eso, como dice, creo que es el mismo chute de oxitocina cuando las mujeres están dando a luz que hacen que olviden cuán traumático fue y lo vuelvan a hacer una vez más. Pero también es válido si alguien se pone y piensa en todas esas consecuencias y dice, mira, yo por esto no lo haría. O sea, es tan válido la que lo hace y yo pienso que a las madres, a las buenas madres hay que ponerle un pedestal porque es difícil desde la concepción hasta todo el cuidado y que no para, porque igual tú, por muy bien que prepares a un ser humano y lo lanzaste al mundo a los 20 a los 21 estudió una carrera y siempre volvemos al consejo de mamá, al cuidado de mamá, al cariño de mamá, al abrazo de mamá, o sea, lo digo, yo llevo 9 años sin ver a mi mamá y si sigo hablando de esto me emociono porque soy una adulta totalmente funcional y todos los días quisiera poder abrazar a mi mamá. Entonces, cuando tú miras eso, o sea, hay una cosa como especie que va más allá de la funcionalidad pura, dura, fisiológica, Sí, y el es el vínculo. sentimiento, el vínculo. Y yo creo que es muy importante y aquí no estamos diciendo ni demonizando para nada lo que es la maternidad, pero hay unas realidades que a veces se tratan de tapar o de romantizar y de culpar a la persona que diga, mira, yo no quiero tener hijos. No lo veo, no lo necesito. Y aún así diciéndole a la gente que insiste, ay, pero con lo bonito, ay, pero es que tú no sabes. No lo sé, claro, ni lo quiero saber, Ese es porque el no tema que quiero no quiero saberlo, saberlo, claro. claro. O sea, puede ser muy bonito nadar con cocodrilos. A lo mejor tú no te vas a lanzar a nadar con cocodrilos. Y puede ser muy bonito. A lo mejor hay quien lo ha hecho y te dice, no, pero con unos bien domesticados. Eso puede ser la Los buenos experiencia. Hay cocodrilos. gente que nada con tiburones. O sea, yo no quiero nadar con tiburones. No me importa si de la especie que sea, las Maldivas, no me interesa. Yo siempre lo he pensado y digo, no quiero nadar con tiburones. No tengo ese deseo de nadar con tiburones. No quiero subir el monte Everest. No quiero, no me interesa. No. Sí. ¿Cuánta gente no ha muerto en el camino? ¿Cuánta Sí. gente no anhela y se somete en la vida? Perfecto, felicidades. Decisiones personales. Y aún así, todas estas cosas que estamos poniendo de ejemplos son cosas que las consecuencias no son tan amplias como las de tener un hijo. Yo creo que o sea, para mí, cuando yo nací y entendí que la gente se casaba y tenía hijos, yo debo haber entendido que yo también lo iba a hacer y que iba a ser, ese era el camino de la vida. Y no sé en qué punto fue que empecé a decir, oye, a lo mismo yo no quiero hacer esto. Pero sí sé que cogió eso cogió mucha fuerza hacia la parte de no quiero cuando tenía como unos 20 años, porque por algún motivo yo pensaba que con 20 años ya iba a tener un nivel de madurez y de responsabilidad y una serie de cosas que no tenía, y a mí me dio terror el tema de, ¿y si yo hago esto mal? ¿Y si yo tengo un hijo y no lo hago bien? Y me preocupaban cosas como, ¿y si yo no lo quiero? Como todo el mundo dice, no, porque inmediatamente lo quieres. ¿Y si como no lo quiero no sé cuidarlo bien y se muere? Y entonces a lo mejor no es el amor más grande que he sentido en mi vida, pero sí puede ser el dolor más grande que voy a sentir en mi vida. Sí. Entonces todas esas paranoias me iban como que alejando, y lo que me ha devuelto un poco ahí en la página de, bueno, esto es una cosa que yo puedo hacer, es pues que ahora
sobre todo tener algo que enseñar, que es para mí no tenerlos por tenerlos, sino si ya voy a traer a una persona al mundo, quiero tener algo que transmitir. Y a los 20 años no tenía nada que transmitir. A los 20 años para mí era como, yo todavía no he entendido el mundo, ¿cómo voy a estar pensando? Y digo lo de los 20 años porque yo con esa edad me preguntaba mucho a la gente, la pareja que tenía en ese momento, y bueno, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Para cuándo? Y yo decía, "No, los hijos, o sea, yo todavía no sé cómo se hace la tortilla". Y entonces todas estas cosas todas estas cosas me alejaban de, no, si yo no sé hacer, si yo no he descubierto el sentido de la vida, yo no, y te imaginas que me pregunto cuál es el sentido de la vida y no se lo sepa contestar, hasta que no lo tenga resuelto, todavía no tengo el sentido de la vida, no me lo pregunten en los comentarios, pregunten otras cosas, pero no pregunten el sentido de la vida. Pero bueno, ya siento que puedo, por lo menos dar una respuesta lo suficientemente ambigua para que la pueda descubrir sola. Ya, para que tú veas, a mí, y repito que lo pensé un breve tiempo en mis veintitantos largos, casi con 30 años, que sí nos planteamos tener hijos en ese momento. Nunca me preocupó el después. O sea, y a día de hoy yo digo que si yo hubiese tenido hijos, yo hubiese sido una buena madre y mi pareja hubiese sido el mejor padre del mundo. De eso no tengo duda porque en primera, a lo mejor, aunque no lo hubiese querido, yo soy responsable. O sea, a mí muchas veces hago muchas cosas impulsadas más por la responsabilidad que por el deseo o el gusto o lo que sea. Y yo sé que yo hubiese criado hijos en la medida de mis posibilidades, por lo menos de la manera en la que le iba a dar el afecto, la protección. Y tú eres docente, y ser docente te da un punto maternal. Yo siento que tú eres muy maternal conmigo, por ejemplo. Sí, mi punto es ese, o sea, que el instinto maternal no solamente yo creo que es hacia los hijos, yo soy bastante maternal con mis amigos, con la gente que yo conozco. Eres protectora. Sí, yo soy protectora de la gente que yo quiero. Y yo creo, y mi pareja, por favor, hubiese sido, vaya, descansadamente hubiese tenido 10 hijos con él si hubiese querido tenerlos, porque sé que no iba a haber un problema ahí. Pero no lo quiero. No lo quiero y fue un trauma en un momento con mi familia. Mi mamá lloró, familia, ¿no? claro, mi mamá lloró en su momento, todavía no era abuela, por suerte mi hermana ahí entró y ocupó ese rol. Sí, salió. Y mi sobrino, que es la locura de la familia, mi mamá lloró en el momento que ya era como que definitivo, porque yo me acuerdo que hubo una época que cada vez que yo le iba a contar algo a mi familia, o sea, cuando yo iba a mi casa a visitar a mi madre y le iba a contar algo, tenía que empezar diciéndole, no estoy embarazada. O sea, yo llegaba y decía, no, tengo que contarles algo, no estoy embarazada. Porque era la como que expectativa se esperaba, o sea, en los 28, 29, 30, esa era la expectativa. Entonces, cada conversación, cada noticia importante que iba a dar empezaba por ahí. Y un buen día, o sea, y mi mamá incluso después de yo haberle dicho par de veces en los años me dijo, ¿y tú estás segura? Y bueno, porque me lo decía así como con un punto, bueno, pero porque como tú no quieres tener hijos, ya, o sea, convencida, porque una vez más ya yo estoy en una etapa del útero seco, que ya mi embarazo además sería de riesgo, que eso es otra cosa, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que hay mujeres que están teniendo hijos con 50 años. Sí. Si ahora mismo quien nos está escuchando tiene 38, 39, incluso 40. Que nos están escuchando además porque sé de más de una seguidora que tenemos, que lo que pasa es que no sé, y nunca les he preguntado, y no lo voy a hacer tampoco, cuál es su postura con eso. Ya. Pero a lo mejor nos está escuchando y está pensando, coño, pero yo sí quiero tenerlos y yo tengo una edad que pues no te agobies que los puede tener, o sea, yo soy la que digo además de que si mañana o pasado hiciera el cambio en mi pensamiento, para mí sería muy duro convencerme de serlo, porque ya digo, bueno, con esta edad que tengo ahora me va a tocar ser mamá de un adolescente con 50 y pico de años, y eso no tengo la energía, no siento desde ahora que no tengo la energía. Pero yo soy la primera que haría una fiesta y tiraría fuegos artificiales ante una persona que quiera ser madre, que de verdad lo quiere y tenga 40. Yo conozco a alguien, o sea, en mi trabajo hay una persona que ya pasa los 45 y dice que quiere tener hijos, o sea, y yo nunca se lo he cuestionado. Puedo tener mi opinión sobre eso y pensarlo, pero jamás se lo he dicho. Y llega pasado mañana con un mes de embarazo y no sé, me ofrecería prepararle baby shower, digo yo. Pero, o sea, que tampoco porque uno no quiera ser madre, no quiere decir que yo ande por ahí haciendo campaña de no seas madre tú.
detesto ese movimiento que hay de que bueno y no hay que tener hijos porque el mundo si tú no quieres tener hijos no los Claro. tengas, pero hay quien quiere tenerlos y si los quiere tener y se siente capacitada y lo busca, incluso si es sola. No tengo nada en contra de las personas que Sí, las deciden familias tener monoparentales. monoparentales. Sí creo que es tan importante una madre como un padre, pero si al final, por lo que sea, lo tienes sola, creo que la aplaudiría y apoyaría mucho a una persona que tenga un hijo sola y incluso creo que es el doble de dificultad. Exacto, más que pensar en que no puede ser porque un niño necesita una madre y un padre. En mi caso es como, desgraciadamente, incluso aunque estén la madre y el padre, puede pasar algo que no, que termine con uno Claro. solo. Y hay muchas personas que crecen muy bien con una sola figura parental. Sin embargo, si lo vas a hacer de forma voluntaria, lo único que pienso es que valor. Porque si a veces dos no dan abasto, Por imagínate eso. tú decir esto me lo voy a comer yo sola o Por yo eso solo. tiene el doble de valor. Pienso también de que las parejas homosexuales son tan válidas si son personas decentes, si son personas que quieren tener ese hijo porque tienen ese instinto de cuidar, proteger y darle lo mejor a una criatura. No porque, bueno, vamos a tenerlo para demostrar que dos hombres o dos mujeres pueden tener hijos. Eso no sé, no lo apoyaría, Yo no pero... conozco a nadie que haya dicho eso, o sea, ni siquiera que se Sí, me yo no ocurra. lo conozco, pero en el mundo hay de todo y puede ser que alguien en algún momento haya tenido, como mismo se empezaron a casar muchas personas que a lo mejor se divorciaron al mes, pero bueno, ahora que se pueden casar las personas del mismo sexo, vamos a casarnos por demostrar de que mira, nos podemos casar. Sí. Hay gente para todo, hay gente que tiene hijos por tenerlo, hay gente que tiene hijos porque tiene una religión que le dice que cada embarazo que tiene lo tiene que Sí, dar a término, hay gente que sigue teniendo hijos porque les va a cuidar en la vejez, hay gente que tiene hijos para tener papeles. A mí una persona nunca se me olvida cuando yo estaba indocumentada, me dije, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes un hijo? Digo, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Porque aquí en España, quien no Residencia lo por sabe, bebé. claro, si tu hijo nace al año, al año del nacimiento, tú puedes pedir los papeles porque eres el padre de ese hijo. Y a mí, o sea, que la persona me lo dijo, además fue un hombre, con una naturalidad despampanante, y dije, pero yo no, cómo yo voy a tener un hijo para tener papeles? Cuando me saque la residencia la puedo ver o ya. Pero yo sé que hay gente que sí lo hace. Sí. O sea, Bueno, pero aquí y en muchos lados. me imagino, bueno, sí, es lo que tú dices, puede haber de todo, pero también me imagino que se puede haber personas que, pues yo conozco un caso que al final no ocurrió así, pero que eran una pareja, que ellos querían tenerlo, no estaban en situación irregular, pero sí estaban en un proceso de estos de continuar, y la idea fue como, bueno, si en mitad de toda esa situación salió el embarazo, y dijeron, bueno, si no lo hago por esta vía, lo hago por esta Sí, otra. que tú aprovechas, eso es una cosa, que tú dentro de un proceso, ya que se dio, lo sigues, pero yo sé que hay gente que planifica el tenerlo. A lo mejor el abogado te lo da como opciones. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer arraigo social, podemos hacer esto, o puedes tener un bebé. Eso me parece, o sea, éticamente da igual ya después bueno, otra decisión personal, pero por eso digo que hay gente que tiene hijos por tantas razones, más allá de quiero traer a alguien a este mundo y darle lo mejor, y yo pienso que la gente lo deja pasar por alto. Ah, pero que tú digas que tú no lo quieres tener, hombre, algo está mal en ti. O sea, eres rara, tienes algo, no, te falta sensibilidad. ¿Quién te hizo daño? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué egoísta eres? Cuando lo egoísta es Es tenerlo, tenerlo si no lo quieres sí. tener. O sea, estoy siendo responsable y consecuente con un sentimiento que no tengo y es el de ser mamá. Ya está. Y a partir de ahí, primero que todo, respetar la decisión de los demás. El que quiera tenerlo es tan válido como el que no quiera tenerlo. Y no hay que sumarse a ninguna campaña, ni a campaña de vamos todos a parir, ni a campaña de aquí no pare nadie. Sí, porque de luego nos vamos a los extremos. Sí. Y luego, yo sé, hay gente que te dice, pero vas a salir embarazada, pero tú estás loca. ¿Pero por qué vas a tener un niño en este mundo? Oye, opiniones. Sí. Entonces, lo importante es que cada quien reflexione sobre lo que quiere, sobre lo que se siente que es capaz de llevar a cabo
y hacerse responsable. Y normalicemos que no todo el mundo quiere reproducirse. Ni todo que el mundo no, en instinto de... que no estamos en una crisis humanitaria, bueno, eso no es humanitaria, no estamos en una crisis de falta de seres humanos, así que no nos preocupemos por cosas que no nos competen directamente, simplemente por repetir lo que ha ocurrido toda la vida. Porque recuerden que hay muchas cosas que han ocurrido toda la vida y que están mal. Están mal, o sea, en un momento determinado la esclavitud era legal y era lo normalizado hace siglo y medio atrás. Que las mujeres no pudieran votar y no pudieran abrir una cuenta de banco sin la presencia de un marido en este país hace 40, 50 años era la norma. Y bien no estaba, pero era legal. Entonces, porque las cosas siempre hayan sido así, no significa que tengan que ser así. Y si es algo tan personal como tener una familia, que es algo para todo. Bueno, una familia no, tener hijos, porque se tiene familia aunque no se tenga hijos. Entonces, son cosas sobre las que no se puede opinar. Sobre lo que sí se puede opinar es sobre si te gustó este capítulo de hoy. Y bueno, pues dejándolos en los comentarios o nos puedes escribir al correo, dime más ahora, que está en la cajita, sí. De descripción. En la descripción. Cualquier opinión, cualquier idea, comentario, tu experiencia, eres o no eres madre o eres o no eres padre. Y sobre todo te invitamos a que aunque no comentes, aunque no te hayas suscrito, que es mal, y no le des like a este capítulo, igual escúchanos, ¿vale? Todos los domingos estaremos por aquí a las 11 de la mañana y también tenemos una sección que está saliendo algunos días entre semana que se llama Te lo cuento, en la cual hacemos historias de ficción. Pásense también por ahí, espero que lo disfruten. Un besito, chao.